¿Cómo andan? Hola, Pablo. Vamos a cerrar micrófonos hasta que voy a poner video. Cerramos micrófono y a las 4 pongo placa y va Pablo con video. Gracias.
Pablo, ¿querés probar audio? Hola Martín, ¿se escucha bien? Perfecto. Dale, buenísimo. Estamos casi en hora. Comenzamos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los presentes. Antes que nada, agradecer a los organizadores por esta invitación. El tema que vamos a compartir hoy es gestión de stock en bancos de sangre, autosuficiencia, con una sistémica. Mi nombre es Pablo Camino, soy médico recibido de la UBA, especialista en hemoterapia y pneumatología, responsable del Banco de Sangre Intrahospitalario del Hospital Italiano de Buenos Aires, miembro del Comité de Docencia de Investigación y codirector del curso de médicos especialistas de la Asociación Argentina de Hemoterapia y Terapia Celular. Bien, creo que todos estaremos de acuerdo en que la sangre es un recurso vital, escaso y costoso.
y que debe estar disponible en cantidad necesaria y con la calidad adecuada para todos los pacientes que lo requieran en el momento y en el lugar que lo necesiten. Para esto, cada uno de los actores integrantes del sistema de sangre somos responsables de implementar y controlar las mejores prácticas de gestión para lograr este objetivo. Antes de introducirnos un poco más en el tema, me gustaría compartir con ustedes algunos datos y conceptos que están en el texto de la Organización Mundial de la Salud, que elaboró en agosto del 2020 con el título de Disponibilidad y Seguridad de Sangre a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud declara en este texto que las transfusiones de sangre salvan vidas y mejoran la salud, pero que muchos pacientes que necesitan transfusiones no tienen acceso a sangre segura cuando la necesitan. Y que también establece que las infraestructuras y las políticas sanitarias nacionales deben incluir el suministro de sangre inocua y adecuada. En este artículo, también que recaba información de 2015 a 2018, presenta unos cuantos datos muy interesantes. Por ejemplo, en un total de 118,5 millones de donaciones de sangre extraídas en todo el mundo, el 40% se recoge en los países de ingresos altos, donde vive el 16% de la población mundial. Esto deja en evidencia un desequilibrio entre la disponibilidad de donantes en los países con ingresos más bajos y con mayor densidad de población. También informa la tasa de donación de sangre por cada 1000 personas, que es de 31,5 donaciones en los países de ingresos altos, de 15,9 en los países de ingresos medios altos, de 6,8 en los de ingresos medios bajos y de 5 en los de ingresos bajos. Nuestro país se sitúa dentro de los países con una tasa de entre 5 y 6,8 por cada 1000 habitantes. En algunas publicaciones o reportes en nuestro país se refiere que sería necesario duplicar esta tasa para cubrir el requerimiento del sistema. En este reporte también se establece un aumento de 7,8 millones de unidades de sangre obtenidas de donantes voluntarios no remunerados, ¿sí?, entre el año 2013 y 2018. Pero esto está conformado por que en 79 países este grupo donante aporta más del 90% del suministro de sangre. Un aumento de 7,8 millones de unidades de sangre obtenidas de donantes voluntarios no remunerados, ¿sí?, entre el año 2013 y 2018. Pero esto está conformado por que en 79 países nacionales este grupo reportan que el suministro de sangre de donantes voluntarios ronda aproximadamente el 40% de los donantes totales. Todos sabemos que una de las tantas ventajas que tienen los donantes voluntarios repetidos y altruistas es poder tener una mayor previsibilidad y disponibilidad de donantes, y así de componentes. En nuestro país, la cobertura de los requerimientos de componentes sanguíneos para satisfacer la demanda de las transfusiones, a la vez que es un derecho de todos los habitantes, es una responsabilidad que debe cumplir el Estado a través de los centros asistenciales abocados a esta tarea. Según queda establecido en el artículo 3 de la Ley Nacional de Sangre 22990/83. Nosotros, como miembros del sistema de sangre y como parte de la población, elemento formativo preexistente a la creación del Estado, somos parte responsable del cumplir y hacer cumplir esta normativa.
Esto es importante para que comprendamos la necesidad del trabajo en conjunto desde los distintos niveles del sistema de sangre nacional y de nosotros como miembros de la sociedad. Comparto con ustedes ahora este esquema, que es un esquema adaptado a un trabajo de la Cruz Roja Australiana de aplicación de redes neurales para la gestión adecuada de stock de componentes sanguíneos, donde podemos ver una representación esquemática de nuestro sistema de sangre, ¿sí? Con sus distintas estructuras y tareas de incumbencia. Lo importante es entender en este esquema, ¿sí?, que cada uno de los actores, sean las autoridades nacionales, los centros regionales, los bancos de sangre y los servicios de transfusión hospitalaria, con sus actividades y procesos, son una pieza clave que aportan y dan sustento al sistema. Es necesario que se trabaje en forma sinérgica para aportar al objetivo común de la autosuficiencia, mediante la implementación de sistemas de gestión e interactuando coordinadamente entre los distintos niveles del sistema. A mi entender, el concepto clave para el éxito de esta empresa es la gestión. La gestión entendida como define la Real Academia Española, que implica llevar adelante una iniciativa o proyecto, ocuparse de una administración, organización y funcionamiento, y manejar o conducir situaciones problemáticas. Como principios básicos de la gestión, ¿sí? En primer lugar, antes de implementar acciones tendientes a un fin, es necesario tener una definición clara del objetivo a alcanzar. Una vez definido ese objetivo, es necesario establecer una planificación que incluya la evaluación de los recursos necesarios y a la consecución del objetivo. Y por último, generar un programa de implementación estableciendo pautas, objetivos intermedios, mecanismos de evaluación e intervenciones para corregir y profundizar las medidas consensuadas para llevar adelante este proyecto. En síntesis, el aspecto clave para implementar un proyecto destinado a un objetivo concreto se basa en estos principios: la planificación, la organización o organizar, dirigir y controlar. Esto puede aplicarse perfectamente al logro de los objetivos de cada uno de nuestros niveles de incumbencia en el sistema de sangre para lograr la suficiencia en la provisión de componentes para transfusión con la calidad adecuada y con el menor descarte. Aplicando lo descrito hasta acá, podemos enunciar algunos objetivos que podemos establecer en el sistema de sangre, ¿sí? Como por ejemplo, optimizar las colectas de donantes, optimizar la producción de componentes, la optimización de inventarios de centros de proveedores y de servicios de transfusión, y optimizar el uso y minimizar la tasa de obsolescencia de los componentes. Una vez identificados estos objetivos, ¿sí?, que se pueden ampliar más, pero vamos a reducirlo a estos, se puede trabajar en estrategias para el logro de los mismos. A continuación voy a enumerar o vamos a tratar algunas actividades que se pueden implementar en cada uno de estos niveles para el logro de estos objetivos. En un centro regional o banco de sangre,
como estructuras encargadas de la promoción de la donación, la producción y el manejo de stock, se pueden o se deben implementar programas de captación, fidelización de donantes con personas capacitadas y asignadas específicamente a tal efecto. También se debe trabajar en la comunicación a través de plataformas accesibles al público para brindar la información sobre los criterios que deben reunir para poder ser donantes, ¿sí? Los criterios de inclusión, de exclusión, los diferimientos transitorios y definitivos. E implementar vías de contacto directo para realizar consultas, ¿sí? Por ejemplo, vía WhatsApp, mail, telefonía celular, redes sociales, etc. Esto ha mejorado mucho con la pandemia, que nos obligó a tener que ayornarnos y actualizarnos, estipulando sistemas de turnos, sistemas de reserva de turnos y de asignación de horarios específicos para donación. También se debe brindar información utilizando vías y elementos de comunicación que sean fáciles y de rápida interpretación, mostrando los procesos de donación, qué pasa después de donar, las precauciones que tienen que tomar, el manejo de reacciones adversas a la donación. Esto facilita mucho el proceso de captación de donantes. Ofrecer un horario lo más extenso posible para la atención de donantes con el objetivo de favorecer su accesibilidad. Acortar al mínimo el tiempo de espera en el proceso de donación. Por ejemplo, con medidas como puede ser la posibilidad de completar la planilla de autoexclusión de forma online, fuera del ámbito de la donación, y traerla impresa o ser levantada por la institución desde la página donde se llenó. Otras actividades es implementar un programa de evaluación y de la satisfacción para analizar las sugerencias y las quejas para poder mejorar o implementar mejoras para corregir los errores. Por otra parte, en lo que tiene que ver con las decisiones o cuestiones operativas, ¿sí? Se puede considerar la aceptabilidad de valores de hemoglobina de 12 a 12,5 en algunos casos particulares. Cito los criterios de elegibilidad del Plan Nacional de Sangre 2018, donde dice que a juicio del médico responsable se podrá aceptar mujeres con una hemoglobina de 12 gramos de decilitro o superior. Obviamente esto no es aconsejable para los donantes voluntarios repetidos, simplemente es una estrategia más para tener en cuenta en determinados casos particulares, donde por ahí el donante sea de algún grupo o con alguna característica particular que justifique la donación. La implementación de sistemas de visualización de lechos venosos para disminuir el número de diferimiento de los donantes por extracciones frustras o malas venoclisis, ¿sí? También el mantener el contacto después de la donación con el objetivo de resaltar la importancia de la donación de sangre en forma habitual y que el donante se sienta o sienta el deseo de repetir su donación. También estimulándolo o recordándole que ya ha pasado el tiempo permitido para poder realizar una nueva donación o ofreciéndole horarios o días particulares para que lo pueda hacer. Otro punto en el cual podemos trabajar para lograr la autosuficiencia, ¿sí? Es trabajar en lo que es la optimización de la producción de componentes. Por ejemplo, en la institución donde trabajo, el 60% de las transfusiones que se realizan son de plaquetas.
El 80% de estas transfusiones corresponden a lo que se denominan transfusiones profilácticas en pacientes con recuentos bajos y sin sangrado activo. Sabemos que los procedimientos de obtención de plaquetas por aféresis permiten realizar en aquellos donantes con elevado recuento de plaquetas una colecta equivalente a 2 o 3 concentrados de 3 por 10 a la 11, ¿sí? Es decir, llegando a 6 o 9 por 10 a la 11, que serían 3 dosis terapéuticas. Si trabajamos, ¿sí?, y podemos identificar y fidelizar este perfil de donante, se puede mejorar de una manera muy importante el stock y así facilitar la autosuficiencia. También optimizando recursos y costos. Otra alternativa de mejora en los procesos de producción es la optimización de las unidades obtenidas de plaquetas de donantes de sangre. Las normas nacionales sí solicitan o exigen que el 75% de las unidades controladas deben de tener un valor igual o superior a 5,5 por 10 a la 10. La posibilidad de obtener concentrados con recuentos de 7 o 7,5 por 10 a la 10 permitirían elaborar dosis terapéuticas con menor cantidad de donantes. Vemos acá representado como con 6 donantes, necesitamos 6 donantes para elaborar una dosis terapéutica de 3 por 10 a la 11, con valores basales de 5,5, con valores de 7, con 5 donantes llegamos a la dosis terapéutica, y con 7,5 con 4 donantes. Esto se puede hacer mediante la implementación de capacitación en el recurso humano, en el área de producción, o mediante la implementación de técnicas de automatización, ¿sí?, con plaquetas obtenidas de plasma rico en plaquetas o de Buffy-Coat o con sistemas automatizados. Otro punto también relevante a tener en cuenta, que surge en la bibliografía actual, es la posibilidad de adaptar la dosis terapéutica en los pacientes que reciben transfusiones profilácticas. Hay varios estudios científicos donde se demuestra que la utilización de dosis de 1 por 10 a la 11 no presentó diferencias significativas de sangrado en comparación con la población que recibió dosis de 3 por 10 a la 11. Sí cabe destacar que en estos trabajos lo que se refiere es que algunos pacientes han tenido que ser transfundidos con un poco mayor de frecuencia en función al consumo y al valor del recuento de plaquetas. Pero es otra estrategia a tener en cuenta para la optimización de los recursos y así poder lograr la autosuficiencia. Bien, ahora hasta aquí vimos y enumeramos una serie de medidas que involucran básicamente a los centros regionales o bancos de sangre en lo que es la procuración y producción de componentes. Cuando hablamos estrictamente del manejo de inventario, es bueno que definamos algunos términos, ¿sí? Por ejemplo, el stock mínimo, o hablamos de stock mínimo, cuando calculamos o tratamos de calcular la cantidad de componentes sanguíneos necesarios con que debe contar un banco de sangre o un servicio de transfusión para satisfacer los requerimientos de 3 días de funcionamiento sin el aporte de donantes. Hablamos del stock óptimo, cuando es la cantidad de componentes sanguíneos necesarios con que debe contar un banco de sangre o un servicio de transfusión para satisfacer los requerimientos habituales de una semana de funcionamiento.
Ahora vamos a ver que hay diversos métodos para calcular los valores de stock óptimo, pero no necesariamente este valor que se calcula es el stock deseado, ¿sí? Para poder garantizar el requerimiento necesario de un hospital. Hay otras variables que hay que tener en cuenta. Hay varios métodos para poder calcular estos valores. Uno de los más difundidos es la tasa de uso promedio semanal. Esto figura en los manuales de la ABB y en varios trabajos. ¿Cómo se calcula? Básicamente se hace una recopilación de lo consumido durante 6 meses de los componentes por grupo y factor. Se descartan la semana de mayor consumo para compensar las fluctuaciones de consumos inusuales, ¿sí? Luego se suma las unidades de cada grupo ABO y RH, omitiendo la semana más elevada, y se divide el total por 25. Esto da una estimación del uso promedio semanal de cada componente sanguíneo. Acá tenemos un ejemplo gráfico o la fórmula para que la interpretemos. En el numerador vemos la sumatoria de los consumos semanales, por ejemplo, de glóbulos rojos cero positivos, dividido por 25 en el denominador, que serían 25 semanas. 6 meses son 26 semanas, pero como estamos descontando la semana de mayor consumo, se divide por 25, y esto nos da el promedio de uso por semana en el periodo analizado. Como les decía antes, el valor obtenido es el stock óptimo necesario para cubrir los requerimientos, y no, hay que tener en cuenta otras variables, ¿sí? Que tienen que ver con la disponibilidad o la frecuencia de donantes, del ingreso de donantes y de componentes a los bancos de sangre intrahospitalarios, o la frecuencia de reposición de stock de los centros regionales. ¿Sí? En la variable de los bancos de sangre también tendrá que ver con no solo la afluencia de donantes, sino con la disponibilidad de los estudios de tamizaje y la elaboración de los componentes. Si la frecuencia de entrega o de disponibilidad de donantes es una vez por semana, el valor de P se lo debería incrementar en un 50% para establecer un nivel de reserva óptimo, ¿sí? Porque no nos olvidemos que el valor promedio nos está dando la media de consumo. Hubo semanas que se ha consumido seguramente mayor cantidad, entonces no podemos arriesgarnos a no tener el stock necesario para cubrir el requerimiento transfusional del centro. ¿Sí? Si el centro regional o la disponibilidad de donantes serían diarias, tranquilamente se puede manejar como valor óptimo o stock óptimo el valor que nos está dando el cálculo antes dicho. No vamos a entrar en mucho detalle, pero vuelvo un poquito para atrás. Una de las alternativas para calcular el stock mínimo, dijimos que era el stock necesario para cubrir los requerimientos durante 3 días sin el ingreso de donantes. Podemos hacer el mismo cálculo, pero reemplazando el denominador por la cantidad de días en los 6 meses que calculamos, multiplicado luego el resultado por 3. Esto nos daría el stock mínimo. Bien.
Eh, Ahora vamos a ver algunas estrategias que tienen que ver con la implementación dentro de los servicios de transfusión hospitalaria. El uso clínico de los componentes sanguíneos, ¿sí? La administración innecesaria de los componentes sanguíneos implica una práctica potencialmente peligrosa, a la vez que reduce la disponibilidad de productos sanguíneos para los pacientes que realmente los necesitan. Para eso, para evitar esto, la Organización Mundial de la Salud recomienda la utilización de comités de transfusión y la hemovigilancia en los centros donde se realizan actividades transfusionales. Una vez la implementación de los comités intrahospitalarios de transfusión cumplen un objeto fundamental, que es asegurarnos el uso adecuado de los componentes sanguíneos de acuerdo con las mejores evidencias científicas disponibles y a través de la confección de recomendaciones institucionales consensuadas entre los servicios involucrados en los procesos transfusionales, ¿sí? Clínica médica, cirugía y el servicio de medicina transfusional. ¿Alcanza con esto? No. Una vez establecidos los criterios, las guías o los consensos, es importante establecer un sistema de control y monitoreo de la adhesión efectiva al cumplimiento de las guías. Para esto es necesario la implementación de un sistema de hemovigilancia que no solo para el registro de la detección de las reacciones adversas a las transfusiones, sino para controlar y anticipar anticipadamente o retrospectivamente las indicaciones transfusionales inadecuadas. Otras alternativas que se pueden implementar en los servicios de transfusiones o en los centros transfusionales es las técnicas o la tecnología de point of care para el monitoreo de la hemostasia en algunos procedimientos quirúrgicos con un potencial requerimiento elevado de transfusiones de hemocomponentes. Por ejemplo, cirugías de trasplante hepático, cirugías cardiovasculares o cirugías complejas. Esto favorece el diagnóstico específico de las alteraciones hemostáticas y por lo tanto el uso racional y orientado a corregir el motivo de sangrado. Esto, por ejemplo, ha permitido reducir en un 30% el uso de componentes en los trasplantes hepáticos. La optimización de las solicitudes de transfusión es otro punto donde se puede trabajar para aportar al objetivo de la autosuficiencia. La implementación de procedimientos para disminuir la cantidad de unidades reservadas o bloqueadas para procedimientos facilita la gestión de stock y disminuye las necesidades de reservas, las reservas necesarias y la tasa de caducidad de los componentes. Algunas estrategias pueden ser la tipificación o investigación de anticuerpos regulares, es decir, trabajar con lo que se llaman en inglés type and screen, la definición de pedidos quirúrgicos de máximos o el control de relación de compatibilización-transfusión. Este control o esta relación de compatibilización-transfusión, que es básicamente ver la cantidad de unidades compatibilizadas y reservadas para pacientes contra las transfundidas, cuando es mayor a 2 suele indicar una solicitud de reserva exagerada para las prácticas o los procedimientos.
Con esto se puede ajustar y tratar de disminuir, cuando se implementan estas distintas estrategias, disminuir los stocks y ajustarlos. Ya estamos llegando al final de la charla. Para poder luego de implementar todas estas actividades o algunas de ellas, o estrategias, es importante tener información de cuál es el resultado, ¿sí? Esto, ¿cómo lo podemos hacer? Mediante la implementación de indicadores o de paneles de control que nos van a brindar información pertinente, oportuna y confiable, ¿sí? Algunos indicadores que se pueden utilizar son la proporción de donantes voluntarios de sangre y de aféresis, el rendimiento de productos de aféresis, la adherencia a días de transfusiones, las transfusiones canceladas o pospuestas por falta de stock, las cirugías o procedimientos pospuestos por falta de stock, pedidos de componentes de otras instituciones fuera de la rutina, o pedidos extraordinarios de donantes, descarte de unidades por vencimiento. Con esto, con esta información, se va a gestionar y a ajustar cada una de las estrategias que antes fuimos describiendo. Por último, les quiero compartir o les quería mostrar los resultados de haber implementado estas estrategias en el hospital donde trabajo, ¿sí? En el Hospital Italiano de Buenos Aires, en el año 2020, hemos logrado una autosuficiencia de glóbulos rojos del 99,76%, de plaquetas del 99,95%, sobre un total de donaciones de 10.354 del 2020. Hemos tenido una adherencia a las guías de transfusiones del 92% sobre glóbulos rojos, del 86% sobre plaquetas, y se trabaja con estos resultados para identificar cuáles son los servicios o cuáles son los lugares donde hay un desvío sobre esto y actuar puntualmente con los responsables o con el personal involucrado. Se han realizado durante el 2020 24.719 transfusiones, y se han compatibilizado 27.430 unidades. Esto nos da un coeficiente de compatibilidad de transfusión de 1,1. Según lo que reza en la bibliografía y lo que estuvimos aplicando, esto nos hablaría de una buena relación de reserva de unidades en función a las cirugías. Por último, las conclusiones. Cada actor del sistema de sangre tiene la responsabilidad y la posibilidad de sumar al esfuerzo colectivo para propender a la autosuficiencia. La buena gestión de los distintos procesos involucrados son la pieza clave para el logro del objetivo. La gestión de los procesos conlleva la planificación, organización, ejecución y control para su posterior revisión y mejora. La gestión de stock es compleja. Para alcanzar el uso máximo y óptimo de los recursos es importante tratar de entender las complejas interrelaciones entre la oferta y la demanda, y así como todas las variables que involucra. La autosuficiencia solo puede ser alcanzada si todas las partes de la cadena trabajamos en forma conjunta. Bueno, espero que les haya servido el contenido de la charla. La idea es dejarle un montón de disparadores o ideas para que cada uno pueda mejorar sus procesos y su gestión. Muchas gracias. Pablo, estás ya en el aire. Hola. Bueno, doctor Camino, excelente presentación, le agradecemos. Fue muy interesante lo que planteó, planteó la estrategia de la autosuficiencia desde la captación
del donante, la donación, la optimización de la producción de los componentes, del uso de los componentes, dio una visión muy global, lo cual es muy interesante porque nos involucra a todos en este proceso de la optimización. Dijo una palabra que es muy importante, que es la optimización de los recursos. Y es algo que tenemos que grabarnos todos los que trabajamos en esta especialidad. Le recuerdo a nuestra audiencia que en el botón de preguntas nos pueden hacer preguntas que se las vamos a transmitir al doctor. Mientras te voy a ir haciendo algunas preguntitas que ya van llegando. Nos preguntan qué estrategias utilizan cuando ven disminuido su stock y qué parámetros tienen. Calculo que preguntan que más allá de estos nivel crítico, ustedes calculo que en esa semana, en esos días previos ya deben haber una merma en ese stock, cómo trabajan. Bueno, como un poco les traté de transmitir en la charla, a ver, esto es un trabajo en conjunto, ¿sí? Nosotros desde la institución donde yo estoy tenemos la posibilidad de poder interactuar con toda esta cadena, ¿sí? Que significa lo que sería el sistema de sangre. Puntualmente a la pregunta, cuando vemos que estamos llegando a valores preestablecidos no óptimo, es decir, por debajo del óptimo, bueno, se activan distintas alternativas de mayor difusión de la necesidad de sangre con nuestros donantes voluntarios mediante las distintas redes sociales, o por ejemplo, si falta algún grupo en particular, como puede llegar a ser el cero negativo, se genera particularmente el pedido a ese tipo de donantes. Para eso obviamente tenemos que tener ya sistemas y registros y bases de datos preestablecidas, ¿sí? Y también por el otro lado es importante no solamente eso, sino también hacer hincapié en el uso adecuado, es decir, obviamente que uno trata de todas las transfusiones que se realizan en el hospital y en el servicio, de visualizarlas, de gestionarlas, pero las 24 horas del día a veces no hay disponibilidad de profesionales para evaluar una transfusión puntual, pero se trata de estar presente, aunque sea vía telefónica o vía, para, bueno, interactuar con quien indica la transfusión, ver si realmente tiene indicación o no, cuál es el estado clínico del paciente. Pero bueno, se ponen en marcha todas estas estrategias, ¿sí? La respuesta es esa. Perfecto. Después nos preguntan acá cómo vieron afectado su stock durante la pandemia, sobre todo durante el año pasado, y se implementaron alguna estrategia diferente a la que venían utilizando normalmente. Bueno, por un lado, obviamente se fue más intensivo en todo lo que es la difusión en redes sociales, vía mailing, vía WhatsApp, con las bases de datos de donantes. Por otro lado, nosotros tuvimos una muy buena respuesta de todos los integrantes del sistema de salud del hospital. ¿Sí? Nosotros tenemos, por suerte, la posibilidad de llegar a más de 11.000, 12.000 personas que forman parte del equipo de trabajo del hospital. Bueno, hemos tenido una muy buena respuesta en toda esa población. Y también, bueno, la realidad es que el hospital se abocó a todo lo que fue tratamiento de COVID, que hubo solicitudes transfusionales, pero en los periodos más críticos, en menos movilidad de la población o más limitados, también había disminuido muchísimo el requerimiento transfusional, ¿sí? Después se fue compensando, pero bueno, poniendo en funcionamiento esas estrategias, la población interna del hospital, toda la población voluntaria o los donantes voluntarios,
pudimos tranquilamente sobrellevar la situación, ¿sí? ¿Qué porcentaje tienen de donantes voluntarios ustedes en el hospital? Mira, haciendo un número redondo, aproximadamente, tomando donantes de plaquetas, donantes de sangre, estamos en un 30% más o menos, ¿sí? El Bien. donante de plaquetas es muchísimo más alto, obviamente el donante de sangre bajo. Cuando unimos la proporción, esa es, yo te diría que el donante de plaquetas casi llegamos a un 90% de donantes de plaquetas voluntarios. Bien, acá tengo una pregunta más que preguntan a partir de la gestión de stock y la autosuficiencia, preguntan cuál es el descarte por vencimiento, si tienen mucho Bueno, descarte por vencimiento. no los puse como indicadores, los tenemos como indicadores, no los puse, pero fuimos paulatinamente, desde que se empezaron a implementar todas estas actividades, disminuyendo el descarte, ¿sí? Estamos aproximadamente en un 5 a 7% de descarte por vencimiento, ¿no? Obviamente sacando lo que es todo el otro tipo de descarte. Igual la realidad es que por ahí el componente que más complica en ajustar lo que es el descarte es las plaquetas, por justamente la corta vida El corto media de vencimiento. almacenamiento que tiene, bueno, pero a veces es preferible tener un mayor descarte a no tener disponibilidad para la transfusión, ¿no? Bueno, no tenemos más preguntas. Te agradecemos por tu No, presentación. muchas gracias a ustedes por la invitación. Estoy a su disposición. Bueno, ahora vamos a hacer un intervalo y van a tener que cambiar de sala en la plataforma para la conferencia del doctor Bruno Wanneson, que ya lo tenemos en sala esperando. Gracias, Pablo.
Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias al comité organizador del Congreso Argentino de Hemoterapia, gracias a la audiencia por permitirme estar aquí hoy disertando acerca de este tema. Vamos a pasar a compartir la pantalla, iniciando con una breve presentación. Mi nombre es Bruno Vaneson, soy especialista en hematología y en hemoterapia. Actualmente me desempeño como jefe de servicio de hemoterapia de Fundaleu, y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la eritroaféresis, a la cual titulé de la teoría a la práctica, porque vamos a ver que a lo largo de la disertación vamos a mechar temas de teoría y temas de práctica a fin de establecer un nexo entre lo que se puede hacer y entre lo que podemos hacer en nuestros servicios, o a lo que podemos llegar a trabajar en conjunto con servicios de una clínica polivalente, por ejemplo, servicios de derivación, como es la terapia intensiva, como son los clínicos, como son los hematólogos, que van a ser los grandes prescriptores de este procedimiento, y a los cuales nosotros vamos a tener que ofrecerle tanto al paciente como a ellos un tratamiento óptimo que garantice la seguridad del paciente y que garantice obviamente los resultados que estamos buscando. Bueno, muy bien, empecemos hablando un poquito de generalidades, empecemos comentando qué es la aféresis, que seguramente todos sabemos, pero lo vamos a repasar. Es un proceso de separación selectiva de los componentes sanguíneos por centrifugación. De esta manera podemos obtener una capa plasmática, una capa leucoplaquetaria y una capa de hematíes. En nuestro caso, y en el caso del tema de hoy, vamos a hablar de la capa de hematíes que podemos obtener. Obviamente que esto lo desarrolla un procesador celular con bombas peristálticas y clamps automatizados que van a garantizar la extracción selectiva de lo que queremos obviamente extraer de los componentes sanguíneos, restituyendo los demás componentes y restituyendo o no una solución de reemplazo para garantizar la isovolemia de este paciente. ¿Cuáles son los aspectos técnicos? Recordemos que se realiza mediante este separador celular que nombramos anteriormente. Es un proceso rápido, seguro y automatizado. Está garantizado por procesadores celulares de flujo continuo o discontinuo, que vamos a ver a grandes rasgos cuáles van a ser las diferencias. Vamos a tener que tener en cuenta una vía de abordaje vascular para llevar a cabo el procedimiento. Vamos a tener en cuenta que el circuito obviamente va a tener que estar anticoagulado. Vamos a ver con qué lo vamos a anticoagular y qué productos de sustitución, como les dije previamente, vamos a utilizar para estos pacientes y para este procedimiento en sí. Voy a iniciar comentándoles lo que es el proceso de separación continuo, y de aquí en más, una vez que hablemos del discontinuo, nos vamos a centrar en lo que es la eritroaféresis de un procesador celular continuo, ya que es lo que mundialmente se utiliza en la gran mayoría de los centros, y es lo que particularmente en mi centro estamos utilizando, por lo cual nos vamos a centrar en esto. En cuanto a lo que es la separación continua, es un abordaje mediante dos accesos venosos periféricos con la posibilidad de compensación volémica. En general son obviamente cassettes o circuitos cerrados de 185 mililitros de volumen extracorpóreo máximo, aproximado solamente para el cassette. Tenemos un canal o un anillo de centrifugación, el cual va a realizar esta separación continua, y esta sería la frutilla del postre de este procesador celular continuo, la compensación volémica sincrónica, que esto es a elección del operador y lo vamos a ver más adelante. Este proceso de separación continuo garantiza una buena tolerancia hemodinámica, en donde podemos realizar un mayor volumen procesado en un menor tiempo posible de extracción, en donde podemos extraer un volumen máximo de paquete globular de 1000, 1200 mililitros, obviamente limitado a los efectos del paciente, tanto a lo relacionado con la fórmula de Nadler o a lo relacionado con el estatus hemodinámico del paciente, o a la concentración de hematocrito que vamos a poder reducir con este procedimiento o intercambiar en los casos de los distintos programas que vamos a ver más adelante. En el caso del flujo discontinuo, se realiza también con accesos venosos periféricos, con una posibilidad de compensación volémica asincrónica en este caso. Tienen un circuito cerrado aproximado de 175 mililitros de volumen extracorpóreo también, como vimos, muy parecido a lo que es el flujo continuo.
Obviamente que se va a garantizar mediante otros sistemas. En este caso va a haber un bowl de centrifugación que va a realizar la separación celular por ciclos, en donde va a haber distintos puntos. Lo más importante es que se hace una centrifugación, se hace una colecta inicial de plasma y BAFI en una bolsa transfer, se extraen luego los hematíes del bowl y se restituye el plasma y el BAFI del paciente. Esto se va a llevar a cabo, como dijimos, mediante ciclos, en donde va a haber un tiempo de extracción de 20 o 30 minutos, según cuánto vamos a indicar de extracción, en donde el volumen máximo sugerido de extracción va a ser un poquitito más reducido de lo que es el flujo continuo, más que nada por la tolerancia al volumen extracorpóreo que va a manejar la máquina al ser un flujo discontinuo, por la tolerancia al citrato, por el tiempo de exposición al procedimiento, por el acceso venoso, etc. Esto es muy importante, la vía de abordaje vascular. La vía de abordaje vascular va a condicionar la factibilidad y la duración del procedimiento. En general no se necesitan grandes flujos, se necesitan flujos de 30 a 70 milímetros por minuto. Lo ideal es utilizar una Avocat de 16 a 18 gauge. Se puede utilizar una Avocat de 20 porque esto no va, como les decía previamente, se puede manejar la velocidad de flujo de extracción y de evolución. Se utilizan accesos venosos centrales en casos puntuales, en donde van a ser patologías quizás crónicas o de intercambio. Lo más frecuente es encontrar entonces accesos venosos periféricos si el paciente y su red venosa lo permiten. No se recomiendan catéteres con cámaras implantables, como lo que son los Portacat, a menos que hay nuevos que son aptos para flujo moderado alto, pero en general no están recomendados. En cuanto a lo que es la anticoagulación del circuito extracorpóreo, no va a ser nada nuevo. Vamos a utilizar citrato cálcico en su forma ACDA, que va a ser la más utilizada. Sabemos que funciona por medio de la quelación del calcio iónico sanguíneo, produciendo no solamente la inhibición de la agregación plaquetaria, sino la disminución del pH del medio, que hace que la plaqueta no sea afín a la agregación en ese momento. El cociente anticoagulante gota de sangre va a variar entre 1 y 10 o 1 y 15 en función del separador celular y en función a lo que ya sabemos que tenemos como paciente, si es un paciente conocido que crónicamente realiza este procedimiento, pero la idea es siempre dejar seteado como el procesador celular lo indica. Las soluciones de reemplazo, como les dije previamente, el gold estándar para la depresión va a ser la solución fisiológica, en donde se va a llevar a cabo una dilución normovolémica. En el caso del intercambio de hematíes o intercambio-reducción, va a haber una solución de reemplazo que van a ser hematíes, isogrupo, isofenotipo, hematíes compatibilizados, hematíes que van a ser irradiados y filtrados según la patología de base del paciente, según criterio del que prescribe, donde el volumen a intercambiar es variable, puede estar seteado por el operador o sugerido por el separador celular en base a los parámetros del paciente. Esto lo vamos a ver más adelante. En muy raros casos y destinado a casos particulares se va a utilizar albúmina en solución fisiológica. No es la primera elección y quizás en algunos casos pediátricos la vamos a utilizar, pero tengan en cuenta el gold estándar para la dilución, para la depresión, la solución fisiológica y obviamente en el intercambio de hematíes como hablamos previamente. ¿Cuáles son los eventos adversos? Bueno, los eventos adversos los vamos a tener que dividir por lo que es la técnica en sí de separación de aféresis y por lo que son los efectos adversos del programa en sí de depresión o intercambio de glóbulos rojos, ¿no? Acá vamos a tener de la técnica, obviamente, pueden ser análogos a los efectos colaterales que encontramos en la aféresis, de leves a moderados, mayoritariamente la hipocalcemia que conocemos, las parestesias peribucales, en las extremidades pueden aparecer calambres. Esto va a depender también de la tasa de infusión del citrato y de la tolerancia que tenga el paciente al procedimiento. Tenemos que pensar en los eventos adversos relacionados a la hipovolemia transitoria. Esto se va a ver más que nada en los procesos discontinuos, no tanto en los procesos continuos de separación celular, y la depresión de hematíes, que esto sí va a ser particularmente del procedimiento de eritroaféresis. Obviamente que cuando uno extrae glóbulos rojos, va a generar una depresión de este paquete globular y esto puede llegar a tener alguna consecuencia post-extracción de lo que se denomina la fatiga post-extracción,
más o menos a las 48 y a las 72 horas de haber llevado a cabo el procedimiento de eritroaféresis. Vamos a entrar en lo que son los aspectos terapéuticos de este procedimiento. Vamos a tener dos grandes grupos: la depresión o reducción del paquete globular, en los casos de poliglobulia o policitemia, o depresión o reducción de hierro, en los casos de hemocromatosis hereditaria o hemocromatosis secundaria. Y un tercer ítem que vamos a llevar a cabo durante la presentación, que va a ser la hemodilución. La hemodilución normovolémica generalmente está indicada para reducir la viscosidad sanguínea y aliviar o corregir síntomas relacionados a la misma, sobre todo en los casos de poliglobulia asintomática, policitemia vera en debut, como vamos a ver más adelante, o en casos muy puntuales como la oclusión venosa retiniana. En el caso de los intercambios de hematíes, vamos a tener la posibilidad de hacer un intercambio de hematíes o un intercambio y reducción de hematíes del paciente, tanto por factores intrínsecos o factores extrínsecos de los hematíes que vamos a ver más adelante. Vamos a centrarnos en la primera parte, que sería la depresión o la reducción del paquete globular. Podemos, como dijimos antes, paquete globular en casos de poliglobulia, policitemia vera, o en los casos de la depresión de hierro en hemocromatosis hereditaria o secundaria. Para esto, y como les dije previamente, en los casos de la utilización de un separador celular de flujo continuo, vamos a tener que saber distintos parámetros o características o datos del paciente que nos van a ayudar a poder hacer una depresión correcta de este paquete globular. El aparato nos va a pedir el sexo, nos va a pedir peso y altura para calcular la fórmula de Nadler, nos va a pedir el hematocrito inicial del paciente, que tiene que ser lo más fidedigno, lo más reciente a lo que es la conexión de este paciente, por lo tanto, del día de la fecha del procedimiento es lo ideal, en donde nos va a pedir también un hematocrito deseado, hacia dónde vamos a ir, en qué hematocrito nos vamos a parar como hematocrito mínimo o como hematocrito deseado. Recuerden que en estos casos siempre hay que dejar un hematocrito superior o igual a 30%, esto va a garantizar el aporte óptimo de oxígeno tisular. Nos va a pedir en estos casos qué tipo de reposición vamos a utilizar, nos va a pedir también cuánto vamos a reponer, si vamos a reponer el 100%, si vamos a setear un volumen determinado, y la proporción de ACD que vamos a utilizar. Vamos a centrarnos en el primer ítem, la depresión por poliglobulia o policitemia, según las guías ASFA y según algunas guías europeas. Tenemos, fíjense que en este cuadro vamos a tener la eritrocitosis o la policitemia vera. Fíjense aquí las categorías de la indicación: la policitemia vera o la eritrocitosis secundaria. En los casos de la policitemia vera, sobre todo en la policitemia vera debut, categoría 1, importante, grado de recomendación alta, 1B, con fuerza, con buena calidad de recomendación. Casos de eritrocitosis secundaria, quizás vamos a utilizar otras cosas que vamos a ver más adelante, y la vamos a dejar como tercera indicación en los casos en donde haya fallado o hayamos tenido algún inconveniente en el resto de las indicaciones categoría 1 o 2. Vamos a ir para adelante. Como decíamos, hay otros regímenes terapéuticos aprobados para la poliglobulia o la policitemia, como las sangrías, con o sin reposición, la hidroxiurea, o drogas como el interferón, el ruxolitinib, en fin. El objetivo es llevar al paciente a tener un hematocrito de 45% o menos, que va a garantizar que ese paciente va a tener las mismas características de riesgo cardiovascular que un paciente que no presenta el diagnóstico de poliglobulia o policitemia. Obviamente hay limitaciones para estos tratamientos, y son las limitaciones que van a llevar a que nosotros utilicemos la eritroaféresis para la depresión en estos casos. La elevada carga sintomática, como decíamos previamente, en general al debut, con síntomas de viscosidad sanguínea, cuando haya resistencia o intolerancia al resto de las indicaciones o al resto de los tratamientos ofrecidos, o pacientes que tengan características que haya que contraindicar la sangría o el resto de los fármacos, como son la edad avanzada,
la cardiopatía preexistente, la hipoalbuminemia, la trombocitopenia. Vamos a ver más adelante cuáles son las indicaciones a donde vamos a pensar sí o sí en hacer eritroaféresis terapéutica de depresión. Como decíamos, esto nos permite una depresión de grandes volúmenes, podemos bajarlo realmente al paquete globular hasta 1.200 mililitros por procedimiento, y según la tolerancia del paciente y según las comorbilidades, obviamente, de estos pacientes. Es una reducción rápida del hematocrito, donde en general vamos a reducir 10 puntos si tenemos la posibilidad de hacerlo, no vamos a pasarnos de 30% como hablamos previamente. Esto va a generar un rápido alivio sintomático por esta famosa hemodilución normovolémica que hablábamos previamente. El fluido de reposición ya saben cuál va a ser, que dijimos gol estándar. El balance de fluido lo vamos a personalizar como nosotros consideramos, como el prescriptor nos lo indique. Tiene una muy buena tolerancia al volumen extracorpóreo, la eritroaféresis de flujo continuo, y el procedimiento en sí tiene una buena tolerancia a la reinfusión de ACD, ya que por volemia total procesada sanguínea va a utilizar poco anticoagulante hacia el circuito del paciente. Aproximadamente por 1.000 mililitros de volemia procesada, el paciente va a recibir 75 mililitros de ACD. Bueno, en la hemodilución, como decíamos previamente, la vamos a utilizar para lo que dijimos, para los sintomáticos y para la oclusión venosa retiniana. Esto es muy importante y lo vamos a tener que tener en cuenta, lo vamos a tener en la cabeza para poder ofrecerlo en nuestro equipo y hacia un equipo interdisciplinario también como tratamiento y como alivio rápido para estos síntomas. La depresión de hierro en los casos de hemocromatosis hereditaria secundaria, un tema importantísimo, un tema de alta prevalencia, entrando en auge. En estos últimos 10, 20 años se tomó realmente importancia acerca de los efectos deleterios que tiene el hierro en exceso en la sangre por muchos años en el organismo, por lo tanto, entra en un tema de tratamiento que no se discute y es muy importante tener esta herramienta a mano y poder utilizarla realmente para depresión de hierro. Las guías ASFA nuevamente nos indican que para la hemocromatosis hereditaria la eritroaféresis está en categoría 1 con un alto grado de recomendación, con soporte bibliográfico de calidad para poder llevarlo a cabo. Esto nos ayuda a poder defenderlo, sobre todo al pagador, y para poder estar seguros de que estamos ofreciendo un tratamiento correcto al paciente. No deja de ser una remoción selectiva de un paquete globular de 250 hasta 1.000 mililitros, como hablábamos previamente. Las indicaciones son la sobrecarga severa de hierro, en donde nosotros necesitamos un rápido descenso y un alivio sintomático. Pacientes con sobrecargas elevadas de hierro pueden tener un sinfín de síntomas y signos, pueden tener hepatopatía, pueden tener dolor articular, pueden tener fatiga, pueden tener daño miocárdico, pueden tener depósitos cerebrales, intracerebrales de hierro. En fin, podemos tener pacientes que probaron, como decíamos previamente, flebotomías y no las toleraron, pacientes con anemia, con trombocitopenia, que no tenemos un umbral seguro para la reducción del hematocrito, pacientes con hipoalbuminemia, importantísimo, pacientes con insuficiencia hepática, pacientes cirróticos que no toleran sangrías, que no toleran la hipoalbuminemia, pacientes trombocitopénicos dentro del contexto de la enfermedad hepática avanzada, o pacientes con edad avanzada, ¿no? Bueno, aquí rápidamente les ofrezco un cuadro en donde vamos a comparar las flebotomías, la eritroaféresis y los quelantes, que son los tratamientos actuales para la hemocromatosis primaria o secundaria. Fíjense la cantidad de hierro por procedimiento que podemos remover, aproximadamente 100 a 130 microgramos por litro de ferritina por procedimiento de eritroaféresis versus 30 microgramos litro de ferritina por una sangría. Esto es muy importante, ya que un procedimiento de eritroaféresis llega a valer hasta 4 o 5 sangrías utilizándolo correctamente y realizando una buena depresión, como vamos a ver más adelante. Los quelantes son de uso limitado no solamente por las indicaciones, sino también por la forma de indicación, por la forma de lo que es la intolerancia. Hay mucha intolerancia, hay efectos adversos, hay hepatopatía, hay intolerancia digestiva, distintas cosas que hacen que el paciente no pueda llevar a cabo el tratamiento correctamente de estos quelantes, ¿no? Y recuerden que cuando vamos a movilizar en sangre periférica la cantidad de ferritina, vamos a movilizar cantidades equivalentes
de los tejidos hacia el plasma. Esta es la base por la cual nosotros tenemos una reducción de nuestro paquete de hierro en el organismo, porque cada vez que sacamos, esa cantidad de hierro sacada o eliminada va a ser entregada por los tejidos hacia la sangre, y eso va a llevar a este círculo que hace que uno se quede con las reservas en valores óptimos, como debemos tener. Modelos fármacoeconómicos de eficacia y de costo-beneficio tenemos muchos. Yo acá les presento uno de Rombaut y colaboradores del año 2016, en donde van a mostrar que la eritroféresis, si bien es más caro, el procedimiento es más efectivo a largo plazo porque expone al paciente a menos procedimientos para llegar al objetivo de ferritina ideal o a la meta de ferritina. Si quieren me lo pueden consultar. Hay muchos artículos que garantizan o que apoyan el uso de la eritroféresis como método costo efectivo para la reducción final de hierro, para la reducción, tanto para el servicio de hemoterapia como para el pagador y como para el paciente. Así que esto es un dato a tener en cuenta y a buscarlo en la bibliografía también. Objetivos: ferritina menor a 100 en la fase de descenso, mantenimiento ideal, la ferritina que no se mueva entre 50 y 100 microgramos litro. Esto va a garantizar de que no vuelva a suceder una sobrecarga orgánica. Vamos a ver qué vamos a hacer en el separador celular. Seteamos sexo, seteamos altura, seteamos peso, seteamos el hematocrito inicial, nos va a calcular entonces la volemia total sanguínea, vamos a elegir el ítem de reducción en estos casos. Vamos a ir hacia la reducción como les dije, con fisiológica, al porcentaje estipulado por el operador o por lo que el que prescribe lo indica, en este caso el 100%. La máquina nos va a arrojar el hematocrito deseado, hacia dónde queremos ir. La tasa de infusión de anticoagulante y la proporción de entrada la vamos a mantener según como nos sugiera el procesador celular. La velocidad de entrada la vamos a poder manejar según lo que nosotros podamos ver, según la calidad del acceso venoso y la tolerancia del paciente. Vemos el intercambio de Matías. Ahora este es un tema muy interesante, el intercambio de Matías. ¿Qué nos ofrece la eritroféresis de intercambio? La remoción de Matías defectuosos con restitución isovolumétrica de glóbulos rojos para optimizar el aporte tisular de este paciente y reducir la fracción celular defectuosa remanente, este famoso FCR. ¿Qué hacemos con esto? Reducimos rápidamente los hematíes defectuosos con o sin cambios en el hematocrito y o sobrecarga de volumen. Esto lo vamos a ver más adelante, cómo podemos setear nosotros personalizado o según lo que nos ofrezca el separador celular. Además, y esto es un dato no menor y a tener en cuenta, al haber un intercambio de glóbulos rojos, también hay un intercambio de hierro ingresado por las unidades y de hierro que tiene el paciente, por lo tanto reduce la acumulación de hierro. Esto es especialmente importante en la patología crónica, dato a favor con respecto a lo que es la exsanguíneo-transfusión clásica, manual, que pueden llegar a recibir estos pacientes, o las transfusiones simples. Distintos factores intrínsecos, extrínsecos, no nos vamos a detener mucho en esto porque queremos saber, como dijimos, de la teoría, pero sobre todo a la práctica de estos procedimientos. Vamos a centrarnos en lo que es el procedimiento en sí. El protocolo que nos va a ofrecer el separador celular va a ser el protocolo de intercambio o reducción. En estos casos podemos elegir intercambio, reducción. Cuando elegimos intercambio, nos ofrece qué tipo de solución de reemplazo vamos a utilizar, nos pide, quiere la máquina saber qué hematocrito va a tener esta bolsa y qué porcentaje vamos a reducir. En los casos de reducción e intercambio, además de la solución de intercambio, nos va a pedir qué solución de reposición vamos a utilizar. Entonces vamos a tener que indicarle solución de reposición, va a ser nuestra solución fisiológica volúmina o lo que queramos saber. Obviamente, utilizar. Obviamente que el porcentaje lo vamos a definir nosotros también. Vamos a ir a la pantalla entonces de acción, en donde vamos a tener datos que no vamos a tocar. Hematocrito deseado, en general se deja el hematocrito que el paciente posee. Si uno quiere dejar al paciente, optimizarle ese hematocrito y subirle un poco el hematocrito, también se puede poner ahí el hematocrito que uno quiere obviamente aspirar.
todo cambio en mejorar el hematocrito y en intercambiar esta fracción celular remanente va a estar reflejado en la cantidad que vamos a tener que intercambiar, obviamente, ¿no? Si nosotros queremos hacer un intercambio óptimo y llevar al 30%, que es lo establecido como gol estándar o como estándar o meta para la fracción celular remanente, vamos a tener que utilizar seguramente un volumen grande, como este caso, para los datos que ingresamos, 3.129 mililitros de intercambio de sangre. Tenemos que tener en nuestro banco de sangre esa cantidad de sangre para reponer. Entonces podemos hacerlo personalizado, poner la cantidad que tenemos e ir ofreciendo un descenso gradual de esta fracción celular remanente para el paciente, con el objetivo de garantizar de que vamos a poder llevar a cabo este procedimiento, ¿no? En los casos de intercambio-reducción, esto sirve para ¿qué? Para poder ahorrar, entre comillas, cantidad de sustancia o solución de intercambio. Hacemos una reducción inicial, si el paciente y el hematocrito del paciente nos lo permite, en donde hacemos una dilución normovolémica en una primera instancia con la solución fisiológica, y luego de que llegamos al punto que nosotros indicamos, vamos a intercambiar estos hematíes defectuosos. Muy bien. Las indicaciones, básicamente, la drepanocitosis, la hemoglobina falciforme, la hemoglobina S, en todas sus variantes, va a ser seguramente la meta o el gol estándar, por lo cual nos van a pedir que hagamos una eritroféresis de intercambio. Hay otras talasemias que van a estar involucradas. Recuerden que la hemoglobina es una hemoglobina defectuosa que hace que ante distintas situaciones, ejercicio, estrés, hipoxia y demás, esta hemoglobina se aglutine y precipite, va a generar crisis hemolíticas, crisis oclusivas. Esto es una patología crónica. El único tratamiento definitivo es el trasplante de médula ósea, por lo tanto, es un paciente que crónicamente va a convivir con esto. Por lo tanto, debemos hacer no solamente un tratamiento en agudo, sino también un tratamiento de prevención de estas crisis para que el paciente tenga la mejor calidad de vida posible. Acá tienen los niveles de evidencia de lo que es la eritroféresis de intercambio para lo que es la drepanocitosis, las complicaciones, fíjense en las complicaciones agudas como en las complicaciones crónicas, fíjense la categoría de indicación, lo más importante, las crisis agudas, que estas son crisis para el paciente realmente dolorosas y realmente complicadas, en donde el paciente tiene riesgo de vida. Por lo tanto, hay que tener en cuenta, pensar este procedimiento como herramienta para que el paciente tenga un alivio sintomático rápido. Y como les dije previamente, para lo que es la prevención o profilaxis de estos eventos isquémicos, de estos isquémicos trombóticos, o lo que es la prevención en el embarazo, por ejemplo, de los eventos que el embarazo per se, para la paciente con esta patología, va a ser un evento desencadenante de una crisis. Acá este cuadro me gusta mucho, porque es un cuadro también, como yo les digo, habla de la eficacia y el costo-beneficio de realizar estos procedimientos de intercambio de hematíes, de grandes volúmenes de hematíes intercambiados, versus exsanguíneo transfusiones simples versus transfusiones simples. Acá obviamente vamos a poner en rojo lo negativo, obviamente, para lo que es la eritroféresis de intercambio, y en amarillo lo que es lo positivo de lo que es la indicación. Obviamente el consumo de sangre y los costos van a ser mucho más elevados para lo que es el intercambio automatizado, la aloinmunización seguramente con grandes volúmenes, si uno trata siempre de hacer lo más compatible posible a estas células, pero bueno, no siempre se puede por la cantidad de glóbulos rojos o volumen que se necesita para estos procedimientos. Entonces, claramente si uno se separa en lo que es costo, consumo de sangre y posibilidad de aloinmunización, va a ser negativo para lo que es el intercambio automatizado. Pero en lo que es el alivio rápido, en lo que es el control de la fracción celular remanente y en lo que es la acumulación de hierro, claramente ventaja para la eritroféresis de intercambio, para la calidad de vida del paciente. Entonces uno tiene que pensar no solamente en lo que tiene, sino en el procedimiento en sí, en la cantidad de stock que uno tiene para ofrecer este procedimiento y en lo que es la respuesta o lo que uno necesita mejorarle al paciente.
otras membranopatías, otras indicaciones que seguramente son menos frecuentes, pero hay que tener en cuenta, yo las dejo en la presentación para que la podamos revisar y para que podamos saber, che, pará, en esto se puede utilizar la eritroféresis de intercambio. Lo vamos a tener en cuenta y así podemos tener una herramienta o distintas herramientas o, digamos, o armas para poder ofrecerle al paciente que está cursando esta patología. El objetivo va a ser obviamente la corrección de la anemia, el objetivo va a ser la reducción de esta fracción celular remanente patológica, con el objetivo de mejorar, como les dije, el aporte tisular de oxígeno, y obviamente la reducción de las hemólisis o la prevención de estas crisis que tanto golpean a estos pacientes. Factores extrínsecos tienen factores para enumerar a montones, importantes o que puedan llegar a tener relevancia o que puedan llegar a cruzarse ustedes en el servicio de hemoterapia. Los factores extrínsecos como lo que son la incompatibilidad ABO menor o bidireccional en los casos de trasplante de médula ósea, lo que son las intoxicaciones, esto es muy importante, pacientes que no tienen acceso rápido a cámara hiperbárica, a tratamiento en sí o específico de lo que son las intoxicaciones que tienen que ver con la inutilización de la hemoglobina o del grupo hemo, intoxicaciones o infecciosas, cosas que nosotros en nuestro medio vamos a ver poco, pero que pueden llegar a caernos en algún momento de la vida. No somos zona endémica para malaria y babesiosis, pero debemos que saber que esto es posible. Bueno, en los casos, vamos a hablar de casos más relevantes, incompatibilidad ABO menor o bidireccional. Esto sabemos que en la incompatibilidad menor o bidireccional el fenómeno que va a aparecer es un fenómeno de síndrome del linfocito pasajero, en los cuales el linfocito B del producto que van a iniciar una respuesta inmunológica en el receptor sobre los glóbulos rojos del mismo receptor, ¿no? Esto es una reacción tardía que la podemos evitar intercambiando hematíes, removiendo los hematíes A o B del paciente y ingresando hematíes grupo 0 para evitar entonces una aloinmunización tardía y un síndrome de linfocito pasajero. En lo que es, como les dije previamente, el factor remanente siempre es cercano al 30%, con un intercambio con grupo 0. Esto es muy importante en los ámbitos en donde hay, en los grandes centros de trasplante, que ante situaciones especiales de los pacientes van a indicar, no es que lo van a indicar siempre y en todo paciente con incompatibilidad ABO menor, esto va a estar indicado. Tengamos, como les dije previamente, las herramientas y tengamos en cuenta que esto puede llegar a ser una indicación y que lo vamos a poder llegar a hacer. En cuanto a lo que son las infecciones, como les dije, raro en nuestro medio, malaria, babesiosis, son patologías que o no son frecuentes en nuestro medio o han sido frecuentes en el pasado y hoy en día no son frecuentes, pero imagínense sobre todo las intoxicaciones. Intoxicaciones con monóxido, que es muy, muy frecuente en nuestro medio, esto sí, son intoxicaciones que generan un bloqueo permanente del grupo hemo y una incapacidad de lo que es de llevar a cabo la hematosis dentro de lo que es el pulmón y el intercambio que se genera en la membrana pulmonar entre el capilar y el alvéolo. Esto no se va a poder llevar a cabo porque el oxígeno desapareció de la molécula de hemoglobina y fue reemplazado por otro mineral, por otro metal, por otro compuesto. Podemos iniciar un intercambio con células buenas, en este caso la fracción celular remanente defectuosa va a ser esta, a la cual vamos a intercambiar por nuevos glóbulos rojos que sean afines al oxígeno. Como les dije, la parasitemia en estos casos también puede ser indicación. La parasitemia elevada, vamos a tener como objetivo llevar una fracción celular remanente de menor al 30%. Esto lo vamos a manejar según las herramientas que tengamos en nuestro servicio. A modo de conclusión, y lo que quería que se lleven de esta presentación, es un método altamente efectivo, seguro y rápido de la eritroféresis terapéutica. Tiene un beneficio terapéutico con un soporte bibliográfico de calidad. Sabemos y tenemos un importante soporte bibliográfico que hace que esta indicación se lleve a cabo, por lo tanto tenemos herramientas para justificarlo al pagador y para nosotros
garantizar un tratamiento óptimo y resultados óptimos para un alivio sintomático del paciente o para garantizarle una excelente calidad de vida a lo largo de lo que va a ser una patología crónica, ¿no? Hay numerosas indicaciones, como les dije previamente, tanto en categoría 1, 2 y 3, con una evaluación criteriosa, haciendo una evaluación criteriosa de costo-beneficio, de riesgos y beneficios para el paciente y un buen soporte bibliográfico, vamos a garantizar, como les dije previamente, un éxito terapéutico tanto para el paciente como para nosotros como servicio de hemoterapia. Muchísimas gracias por la atención, espero que haya sido de utilidad, y ahora pasaremos a las preguntas, que espero que sean muchas, y espero que se genere un muy lindo debate. Muchísimas gracias por considerarme para esta presentación, y gracias a la audiencia por escucharme. Muchísimas gracias a todos. Bueno, doctor Juanesson, muy agradecida por su presentación, muy completa. Vamos a pasar al bloque de preguntas. Les recordamos a todos que haciendo clic en preguntas, ahí nos llegan las preguntas que leeremos oportunamente aquí cercano. Comenzamos. La primera pregunta dice: ¿cuál sería el régimen adecuado de eritroféresis más eritropoyetina en hemocromatosis hereditaria? Hola, buenas tardes. María, ¿Algún problema? estoy recién escuchando. Ahora sí, a ver, teníamos algún problema A ver, con Bruno, mi... porque se te cortó. Sí, se cortó. Ahí está, ahora los escucho bien, Laura. Buenas tardes. Recién ahora Bueno, escuché, antes no escuché nada. bueno, te agradecí por tu presentación, excelente, muy completa. Buenísimo, Y muchas gracias. te comentaba que íbamos a pasar al bloque de preguntas. Ya te la repito, Dale, por favor. para que esto es ir de una pantalla a la otra. La primera pregunta dice: ¿cuál sería el régimen adecuado de eritroaféresis más eritropoyetina en hemocromatosis hereditaria? Perfecto. Mira, nosotros generalmente usamos un régimen que va de acuerdo a la patología de base del paciente y al grado de anemia que tiene. Uno puede hacer, yo lo que suelo hacer es, inmediatamente después del procedimiento de eritroféresis, ya doy una dosis de 10.000 unidades de eritropoyetina subcutánea, y si es necesario la repito semanalmente hasta el próximo procedimiento, que suelo dejar pasar un mínimo de 2 semanas en los casos donde se usa eritropoyetina. Pero, por ejemplo, tengo pacientes que con 10.000 o 20.000 unidades semanales de eritropoyetina no es suficiente, y he llegado a usar 40.000 unidades semanales, todo de acuerdo a la respuesta y de acuerdo a la patología de base del paciente, ¿no? Si es un paciente... Se volvió a cortar. Sí, hay un problema de comunicación. No sé si nos escuchás, Bruno, si querés conectarte con un celular. Parece que se cortó. Ahí se fue de la sala. Vamos a esperar que regrese. Ahí volvió. Ahí está, ahí volvió. Hola, sí, no sé, la verdad que no sé qué pasa, porque ¿me escuchan ahí? ¿Querés conectarte, Bruno, con un teléfono celular? Si no... Ahora yo tengo siempre buena señal, no sé, ustedes les aparece como que yo tengo mala señal. Ahora no, ahora tenés buena señal. Ah, listo. Perdón, ahí está. Bien. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta, que es del doctor Cotorruelo, y dice: pacientes o gestantes con reacción anti-D de 3 cruces en sistemas automatizados
¿Sugiere estudio molecular para ellos? Su experiencia en variantes parciales dentro de este grupo. Yo creo que esta pregunta no es para mí, pero bueno, puedo Sí, tratar de no sé. respondérsela al doctor Cotorruelo. Me parece que... Perdón que interrumpa, Laura, me parece que Sí. con este problema que estamos teniendo del correo, Nos están llegando en algún de otro... punto se cruzaron las preguntas, y esa pregunta Sí. es para el doctor Cotorruelo, que está en la otra sala. Bien. Así que no sé si tendrás alguna otra, pero esa me parece que Sí, vino... tengo otra más. Sí, me parecía raro, pero tuvimos un problema con las preguntas que nos estaban entrando mal. Tengo otra pregunta de eritroféresis terapéutica, y dice, ¿qué tanto beneficia el uso de eritropoyetina asociada a la eritroféresis en la hemosiderosis? Bueno, es parecido a lo que estamos Al hablando, anterior. ¿no? Sí. Sí. Lo que pasa es que la hemosiderosis quizás es otra entidad, entonces la verdad que mucha experiencia en hemosiderosis no tengo. Bien. Hemocromatosis sí. Bien. Bueno, ya no tenemos más preguntas. Si alguien más en la sala quiere hacer alguna pregunta. Ya no tenemos más preguntas. Bueno, doctor, le agradezco por su participación. La verdad que fue muy completa. Y muchas gracias por haberse tomado este tiempo, por estar con nosotros, por brindarnos su conocimiento en este tema tan interesante. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a la audiencia por haberme escuchado y haber compartido la charla. Muchas gracias. Muchas gracias. Martín. Ahora vamos a un intervalo de media hora y a las 18 horas volvemos en esta sala con el taller. Ahí lo voy a poner para que lo tengan en cuenta. Bien. Vamos a ir con el taller de elastometría básico. Bien. ¿Está? Recordamos que pueden aprovechar esta media hora para recorrer stand de los expositores y la sesión de pósters. ¿Sí? Yendo al lobby, ahí pueden entrar y pueden recorrer. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Bruno. Gracias, Bruno. Gracias.